Estamos con Carlos Tomás Ponce y estábamos conversando y él me hablaba de los símbolos que han perdurado y han identificado un sector de la población o un sector de diferenciarlo de otros. Y me hablaba de la cruz y me hablaba del pescadito ese que usted seguramente ha visto en muchos autos. El dibujo de un pescado, el símbolo de un pescado, y le han dicho son los evangélicos los que tienen el símbolo ese del pescado. Los otros tendrán ¿cómo es la simbología? No, el símbolo del pescado es común a todo el cristianismo, no es de los evangélicos exclusivos. Lo usan ellos. Claro, lo usamos nosotros porque sabemos, lo conocemos. Ajá. Evidentemente sabemos lo que significa. El pescado, el nombre pez derivado del griego es ixtus, ¿no? Ajá. Y eso, con esa palabra ixtus, forman un acrónimo que significa Jesús Cristo, Dios Hijo Salvador, ¿no? Jesucristo es el Dios Hijo Salvador. O sea, la ixtus, la iota del alfabeto griego significa Jesús. La letra inicial de la X significa Cristo, la letra inicial Z significa Dios, y la letra de la palabra epsilon significa Hijo, y sigma, que al final significa Salvador. Entonces todo ese acrónimo forma la palabra ixtus, que es pez. Entonces, nosotros, cuando queremos decir que Jesucristo, Hijo de Dios, es nuestro Salvador, tenemos el símbolo del pez. Después está la cruz con INRI arriba. Ajá. Que según me contaron, es Jesús nuestro rey judío. Es no? el rey de los judíos. Ajá. Eso fue lo que le pusieron los romanos, ¿no? Los romanos pusieron esa. Y quedó ya también dentro de los símbolos la cruz. Sí, figura la palabra INRI, ¿no? Ajá. Bueno, vos fíjate, el símbolo de la cruz era un símbolo maldito, porque los romanos lo usaban para crucificar a los delincuentes. Y cómo Jesucristo lo transforma en el símbolo del amor, ¿no? Porque Él entrega su vida por la humanidad. Hay gente, Carlos, que se resiste a tener a Cristo crucificado, ¿no? Dice, no, yo lo quiero la cruz sola y Cristo de otra forma, ¿no? Porque en realidad es así, porque Cristo resucitó, o sea, claro. no quedó en la cruz. Él resucitó y aún después de resucitado volvió a enseñarle a los apóstoles. Él estuvo 50 días después en cuerpo glorificado, enseñándole a los apóstoles. Y el Evangelio de Lucas dice que Jesús volvió para abrirle la cabeza abrirle la mente, dice la Biblia, allí en Lucas 24:45, para abrirles la mente para que entendieran las Escrituras. O sea, que él había estado 3 años con los apóstoles y los apóstoles no habían entendido. Hubo uno que no ni siquiera creyó que estaba ahí, que le dijo poneme el dedo. ¿Cómo fue ese fue Tomás, que era hermano de Jesús, porque Tomás fue hijo de María. Ajá. Así que era hermano de Jesús. Y fue el principal incrédulo, por eso le queda a Tomás el incrédulo, ¿no? Ajá. Cuando las mujeres vinieron a avisarle que habían ido a buscarlo a la tumba y que no estaba. Y que había resucitado, y que se les había aparecido resucitado, y ellas vienen con toda esa buena noticia, que ya se las había anticipado el Señor. Claro. Les había dicho, yo voy a resucitar.
Pero claro, ellos no entendían, evidentemente. No le cree. Tomás le dice, no, después, porque habían pasado muchas cosas, ¿no? Creo que a cualquiera le hubiera pasado lo mismo. Dicen, ¿qué me venís con esto, con este cuento? Yo, si no veo que viene Jesús y me dice, dame la mano y le puedo tocar las heridas que yo le vi en la cruz, yo no voy a creer. Y bueno, y se aparece el Señor y le toma la mano y le dice, Tomás. Y él ahí cae. Señor mío y Dios mío, le dice, ¿no? Uh-huh. Entonces Jesús le dice, porque creíste, porque viste, Tomás, creíste. Felices los que creen sin ver. ¿No? Que es un poco la fe, ¿no? Esa es la fe, sí, seguro. Ahora, volvemos a los símbolos. Vamos a los símbolos. Todo tiene... el estudio de la simbología es muy interesante, hasta casi apasionante, ¿no? Porque vemos que cada sector tiene su simbología. Tenemos, por ejemplo, la cruz svástica en la Alemania de los años 40, ¿no? 30 y pico de Hitler. Sí. Fue el símbolo del horror. Sí, sí. ¿No? Afectó a media humanidad ese símbolo. Y bueno, tenemos muchos símbolos. Y nosotros estudiamos desde analizar todo aquello que nos ayude a comprender. A través de la simbología nosotros podemos comprender mejor los procesos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros podemos analizar nuestros símbolos. Nuestro país ha sido un país que ha venido desde 1810 con problemas financieros y económicos, ¿no? Salvo algunas épocas, por ejemplo el gobierno del presidente Perón, donde estábamos recibiendo todos los beneficios de no haber participado claro, en la guerra. Pero recibimos todos los beneficios económicos de todo eso. Pero después de eso ha sido nuestra nación ha sufrido consecuencias en lo financiero y en lo económico. Y yo me acuerdo que una vez leí de un financista norteamericano que él dijo, el problema de los argentinos no es económico, el problema de los argentinos es mental. Y a mí yo me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser mental? Y efectivamente es mental. ¿Por qué? Vos fijate toda la simbología nuestra, cómo nos augura realmente un país maravilloso. Nuestro nombre, Argentina. ¿De dónde viene Argentina? Viene de la época de los españoles, de la conquista. Allá Juan Díaz de Solís, cerca de los años 1500 y un poquito más, estaban buscando plata, pero iban camino a Potosí, a Bolivia. Y resulta que se encuentran dentro de nuestro territorio con grandes yacimientos de plata. Entonces ahí ellos nombran a nuestro país o a lo que era esa colonia española, Argenta. Viene del latín Argentus, ¿no? Bueno, después fue derivando en Argentina. O sea que nuestro país, el nombre que nosotros tenemos es plata, es riqueza, ¿no? Los símbolos patrios. Nosotros tenemos el escudo y la bandera. Nuestro escudo está impreso en los billetes. Sí, ¿no? Bien. Y la bandera, nuestra bandera, tiene tres colores, ¿no? Celeste, blanca y el sol amarillo, ¿no? El celeste, que... Con 32 rayos, diría Marito. 32 rayos, 16 rectos y 16 ondulados, flamígeros. El color celeste, ¿qué simboliza? Simboliza el cielo. El cielo es vacío. Tenemos el cielo. El blanco, ¿qué significa? Pureza.
gloria, pureza. El sol, ese sol es el sol del dios Inti, era el dios de los incas, ¿no? Es un sol con cara humana. Sí, sí. El dios Inti era el dios de la abundancia y la prosperidad, ¿no? Entonces, vos fíjate, cuántas cosas positivas y buenas nos están profetizando los símbolos nuestros. Nosotros tenemos un nombre que significa dinero, plata. El avanzar a través del color celeste, a través del vacío, tenemos que pasar por el vacío para llegar a la pureza y lograr la abundancia y la prosperidad del dios Inti. El dios Inti, que era el dios de la abundancia y la prosperidad, y el nombre de los incas, Inca significa hijo de Dios. Uh-huh. Fíjate vos cuántas cosas positivas y buenas, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para llegar al sol? Tenemos que pasar por el vacío. ¿Qué es pasar por el vacío? Vaciarnos de todas esas creencias limitantes que nos han hecho, que nos han convencido de que nosotros estamos viviendo en un país que es un desastre, en un país que es pobre, que en un país que no arranca, cuando tenemos todas las cosas para poder salir. Hemos pasado por muchas, porque hablando de símbolos, esta es la Estrella Federal. Sí, desde la época que estudiábamos en la biblioteca, con Raúl González. Es la Estrella Federal. Es la Estrella Federal. Es decir, la estrella de Juan Manuel de Rosas. Sí, señor. En fin, los símbolos que nos conducen siempre, ¿será que por ahí uno le va buscando la vuelta también? Los símbolos para vislumbrar un futuro, y si le buscamos la vuelta a través de los símbolos y pensamos que nos va a ir mejor, ¿nos va a ir mejor? Sí. Si cambiamos la forma de pensar, nos va a ir mejor. ¿Vio? Es bíblico. El apóstol Pablo dijo, si querés cambiar tu forma de vivir, tenés que cambiar la forma de pensar. Gracias, Carlos. Este programa se repite el viernes a las 21 horas, el sábado a las 21 horas y el domingo a las 5 de la tarde. Nosotros nos encontramos, como siempre, la semana que viene.